Hoy es un programa muy particular el que tenemos, porque de principio a fin vamos a hablar de libro, de literatura, de fervor, pasión, porque los invitados que tenemos hoy son autores de dos publicaciones, de dos libros que tienen que ver con una circunstancia muy propia, muy nacional. En el primer caso, teniendo en cuenta que agosto nos trajo una serie de eventos particularmente deportivos, como son los Juegos Olímpicos y Paralímpicos, la reactivación de todas las competencias deportivas alrededor del mundo, pero uno en particular, el 7 de agosto, en el que el Perú todo celebraba y festejaba por todo lo alto el centenario del Club Universitario de Deportes. Simultáneamente, hablando de libros y literatura, por esos días se desarrollaba en Lima la Feria Internacional del Libro, que nos trajo además, entre otras gratas sorpresas, la publicación y lanzamiento de distintas publicaciones y libros. Entre ellos, una casi quincena o veintena de libros dedicados a los 100 años de Universitario de Deportes, todos estupendos, distintos quizás en contenido y expresión, pero iguales todos en emoción y sentimiento. Uno en particular, un libro en particular, a quien le habla y a mucha gente además, me llamó la atención. El Más Campeón, una joya de libro, lo tengo aquí en mis manos, para quienes nos vean. Es un libro que se nota que ha sido hecho con cariño, con pasión, diría yo hasta con fervor. Solamente ver el contenido, la exquisitez con que ha sido hecho, la distribución cronológica en 10 capítulos de la historia de la U, e incluso la portada, que es una expresión artística de la familia del autor, a quien tenemos hoy aquí en cabina para conversar de esto y mucho más. Antenor Guerra García, bienvenido, ¿cómo estás? Buenos días, un gusto inmenso tenerte aquí. Buenos días, Miguel Ángel. Gracias por tus palabras, por tus comentarios. La verdad que me motivan a seguir investigando, editando, escribiendo sobre mi pasión, que es el fútbol, y sobre nuestro club, que es Universitario de Deportes. Antenor es un personaje de la vida nacional, vinculado al mundo de la comunicación, y además es historiador del fútbol, como bien ha dicho. Y además escribe muy bien. Eso es una habilidad de la que poco se pueden ufanar y que yo envidio además. Yo no nací con mucho arte para escribir. He hecho el intento, pero nunca me ha salido. Este libro, El Más Campeón, Antenor, es un homenaje tuyo, un homenaje casi hasta familiar por esto de la portada a la historia de Universitario de Deportes. ¿Cómo nace la idea de hacer un libro así tan bonito, tan fino, tan dedicado a tu pasión? Bueno, el libro lo arranco a investigar, a escribir en el año 2020, en plena pandemia, a sabiendas que 4 años después nuestro club cumplía sus 100 primeros años. O sea, ante el advenimiento del centenario, tú te lanzaste ya Así 4 es, años antes a porque hacer me gusta escribir con tiempo, me gusta tener ese tiempo para la creatividad y no esa presión que te hace a veces incurrir a errores, ¿no? Entonces, a sabiendas, tenía todo el tiempo del mundo, estábamos encerrados, ¿no? Estamos encerrados. Empecé a escribir sobre mi club. Este es mi 8º libro, y creo que es el libro que lo he hecho con más pasión. El 8º libro, perdón, dedicado a Universitario de Deportes. No, en mi 8º libro en general. Es futbolero. Ok. Escribo sobre fútbol peruano. Así es. Mi primer libro fue El fútbol peruano, los protagonistas de su historia, en el 2017. Coincidió con la clasificación de Perú al Mundial después de mucho tiempo y tuve la suerte pues, de que coincida esa... Claro, la efervescencia del momento, digamos, armonizó perfectamente con tu publicación. El libro se vendió, se agotó. Imagínate. Sí me acuerdo. Y a raíz de ese libro ya me picó el bicho de la literatura deportiva. Yo soy comunicador, yo estudié en la Universidad de Lima, me especialidad en periodismo, pero trabajé mucho en comunicación para el desarrollo y en estudios de opinión pública. Trabajé en la Universidad de Lima como director de proyectos de grupo de opinión pública de la Universidad de Lima. Y después de mucho tiempo, después de trabajar 14, 15 años en la universidad, ya tenía todo el tiempo del mundo para plasmar lo que más me gustaba, que era escribir sobre fútbol, ¿no? Sobre fútbol. Así es. ¿Cómo nace tu hinchaje?
Porque yo pregunto esto a mucha gente y mucha gente me responde que ni se acuerda, solamente se acuerda de que son hinchas de la U de toda la vida o hinchas de tal club de toda la vida. En el caso tuyo, ¿cómo fue? Lo tengo clarísimo, septiembre de 1969. Con fecha todavía. Sí, claro, tenía 7 años. Mi padre era hincha de la U, mi hermano mayor también, y nos fuimos al estadio, un clásico, que perdía la U 2-1 y al final, en el minuto de descuento, lo volteé. Casareto puso el empate. Pero yo pasé de Chumpitas y fue pues para mí ver en vivo lo que es la garra, ¿no? La garra de un equipo que hasta el final no baja los brazos, ¿no? Y ahí fue que me hice más hincha que nunca, tenía 7 años y empecé a ver a la U. Llegué a ver a Pelé cuando le ganamos 3-2 en el año 70, en noviembre del 70. Y partidos internacionales, ¿no? Partidos contra la selección de Francia, empate 2-2 con Bayern Múnich. Iba con mi padre y con mi hermano mayor, Martín, que falleció, y al que me inculcó todo ese amor por Universitario de Deportes. Mira tú, sí. Este libro, centrándonos un poco en el contenido, es una joya, como digo yo, de publicación. Hay una cronología dispuesta en 10 capítulos, 500 y pico de páginas. Es una chambaza la que has hecho. Es un chambón de investigación, de edición fotográfica. Me gusta mucho la fotografía, me gusta mucho la edición fotográfica, bucear en archivos antiguos, en hemerotecas, en revistas de los años 20, 30, y encontrar la foto que dialogue con el texto que yo escribo, ¿no? Sí, me he dado cuenta en la publicación, sí. Entonces le doy mucho valor a la fotografía. Son fotografías muy bonitas, fotografías de fotógrafos extraordinarios, ¿no? A lo largo del tiempo, ¿no? Claro, es como facilitar un poco a la imagen creativa de la imaginación cuando tú acompañas tu comentario, tu narrativa con una fotografía, es decir, llevas al lector, estás hablando de determinado personaje, ahí está la foto y sabe el lector de quién se trata, y si no lo sabe, lo conoce. Sí, lo pongo en contexto, Así y es. La fotografía tiene que ser muy bonita para que esté en el libro, ¿no? Salvo pues que no haya otra, ¿no? Y que de repente pierda pulcritud, ¿no? Pero pues bueno, tiene que, por su significado, claro, en la historia. Decía al comienzo en la locución de entrada que la portada del libro también es una circunstancia muy particular porque es una expresión artística de un familiar tuyo. Sí, mi hermano Pancho es pintor, fue medalla de oro en la Universidad Católica cuando egresó, en el año 90, y él es hincha de la U, tiene cuadros muy bonitos, además urbanos, ¿no? Cuadros de Lolo, de clásicos, y yo le dije a Pancho, quiero que plasmes en mi carátula las vueltas olímpicas de la U. Que hagas un collage, porque es un collage con fotografía a tu estilo, porque es un estilo de Pancho, impresionista, ¿no? Y lo plasmó muy bonito. Entonces tú ves arranca en la contracarátula, la contra arranca. Lo voy a mostrar. Sí, mira, ponlo atrás en la contra, porque empieza atrás en la contracarátula del libro. Mira, voltealo. Y arranca con esa primera vuelta olímpica que es en los años 20, la del 29, y nos va transportando en el tiempo y vas avanzando, vas volteando y ya llegas a los 40, a los 50, a los 70, hasta que llegas al fogonazo del Matutazo, ¿no? A esa celebración en penumbras, ¿no? Con la antorcha iluminada por Celi, ¿no? Que le cae una bengala. Una bengala, y la agarra y la ilumina, ¿no? Entonces la plasmó muy bonito, Pancho, y esa es la mejor historia, carátula, ¿no? Imposible. Y aparte el nombre que le hace justicia a una circunstancia histórica irrefutable, irrebatible, el más campeón, es decir, la sumatoria de los títulos y campeonatos de la U lo convierten precisamente en el más campeón. De acuerdo, es un título objetivo, como tú dices. Así es, completamente. Son 27 títulos que nos avalan y no hay vuelta que darle, ¿no? No, preciso y exacto, además la historia misma fedatea el título de tu libro, de esta maravilla. Tu familia, todo es de la U, me decías. Todos mayoritariamente hinchas de la U. Mira, nosotros fuimos 6 hermanos. Mi padre era hincha de la U y mis 5 hermanos todos salvo Nano. Y siempre lo digo en las entrevistas. Nano Contreras era hincha de Defensor Lima del Chobanquero. Pero de Breña, del Chobanquero Ross, emprendedor, pero industrial, Breña, no era por ahí, era su del tema. barrio. Sí. Pero todos somos cremas, ¿sí? Mis hijos son cremas, tengo 6 hijos. O sea, tú no tienes glóbulos blancos, tú tienes glóbulos cremas. Glóbulos cremas, con rojo. Con rojo. Sí.
Tu experiencia, desde tu perspectiva de escritor, porque la U no solamente es un sentimiento, la U es una actitud, es una forma de vida, digamos, la garra crema, esa actitud de rebeldía frente a la adversidad cuando un partido se está perdiendo y hay que ir a buscar el resultado. ¿La has hecho extensiva a tu circunstancia personal o es una filosofía que tú miras de lejos y que admiras y respetas como hincha que eres? No, por supuesto, ese carácter lo tengo en mi vida, ¿no? Siempre he salido para adelante, ¿no? En circunstancias adversas. Y además, no solamente la garra, Miguel Ángel, la U se forma, y lo he dicho, en un claustro académico. Así es. Y la U es de los pocos equipos que su historia arranca con jugadores que eran estudiantes de las diferentes facultades de la Universidad Nacional de San Marcos, de la Escuela de Ingeniería, de la Escuela de Agronomía, que fue la Molina, ¿no? Entonces, ese ADN académico lo he tenido yo toda mi vida. Mi padre ha sido médico, ha sido fundador y rector de Cayetano Heredia. Ah, mira. Y lo tenemos en la familia. Entonces, para mí es una linda historia, no solamente la garra, sino la parte académica, intelectual, ¿no? Del Club Universitario de Deportes. Te escucho hablar hasta con emoción. Sí. Vamos a continuar la conversación después de la pausa, porque tengo ahí un par de preguntas que hacerte. Una pausa, amigos, y regresamos en tiempo vital en unos segundos. Me acompaña en cabina Antenor Guerra García, autor, escritor, dueño de esta joya dedicada a los 100 años de Universitario de Deportes. Hablábamos antes de la pausa, Antenor, de esta filosofía que significa Universitario de Deportes, ya no desde la perspectiva netamente deportiva, sino como una actitud de vida. Tú has rescatado algunos valores que tú aplicas a tu circunstancia personal a partir de este hecho que te vincula emocionalmente con Universitario de Deportes. ¿Qué crees tú que le ha aportado Universitario de Deportes, ya no en el plano personal, pero al país en todos estos años? Buena pregunta, Miguel Ángel. Bueno, de hecho, creo que el hincha Universitario de Deportes, la mayoría de los hinchas, porque hay hinchas también, e hinchas, ¿no? Somos gente de bien. Y eso lo aprendes en la cuna, primero, en tu hogar, en la sobremesa, ¿no? Pero también en la universidad, ¿no? Creo que el hecho, que lo mencioné hace un rato, de haber nacido en un claustro universitario y no pues en un estudio, en otro, digamos, ¿no? En otro lugar, nos hace diferentes, nos pone un pedestal, pero un pedestal de bonomía, de intelectualidad, ¿no? Y creo que también los triunfos, Universitario nace en Lima, obviamente en la Universidad de San Marcos, pero se va descentralizando la U. A medida que empieza a ganar, a medida que Lolo Fernández, Toto Terry empiezan a darnos lauros, y en Lima, esta Lima de los fines de los 40, 50, cuando empieza el desborde popular, cuando empieza a llegar migrantes del interior, esos migrantes se vuelven hinchas de la U. Hincha de la U. Entonces ha contribuido también a la descentralización, ¿no? Digamos, multiplicando el número de hinchas en el interior del país, ¿no? Claro, porque se convertían ellos mismos en agentes difusores y promotores del hinchaje cuando volvían a sus tierras o hablaban con sus familiares que habían quedado en provincia de lo que significaba Universitario de Deportes. Así es. Es increíble. Sí, sí. 100 años no se cumplen todos los días. Las instituciones que han cumplido 100 años, la semana pasada teníamos aquí a Pepe Lucho Delgado Núñez del Arco hablando precisamente del APRA, que coincidentemente cumplía este año, cumple 100 años también, y que tiene un mismo origen, que son las aulas de San Marcos. Y justo conversábamos sobre eso. Es curioso que siendo ambas entidades originarias de un mismo claustro universitario, sean precisamente dos entidades señeras de la realidad nacional, uno en el plano político, sea apriesto, ¿no? Por esa realidad, y Universitario de Deportes en el plano estrictamente deportivo. Hablabas tú de esta filosofía de vida. ¿Qué ves ahora en Universitario de estos días de distinto, de diferente del Universitario que tú conociste la primera vez, aquella que fuiste al estadio? Me refiero en actitud, en filosofía, si es que la hay, si es que ha habido algún cambio. ¿Cómo sientes tú la U de ahora? Veo un cambio positivo.
De hecho, yo soy muy nostálgico y me gusta esa U setentera que ambos le hemos gozado, Miguel Ángel, porque somos contemporáneos, ¿no? Así es. Esa U donde ibas en verano a Lolo Fernández con tu cuadernito para que lo firmen Ballesteros, Muñante, Chumpi, Techera, Oblitas. Eso lo hemos vivido todos, ¿no? Así es. Y era más asequible los jugadores, ¿no? Ahora es casi imposible entrar al interactuar con ellos, tener un contacto más personal con ellos. Así es. Mira, yo comentaba, cuando llegaba Pelé con el Santos, ellos se alojaban en el Hotel Savoy. Centro de Lima. Y tú pasabas y el comedor de Savoy daba a la calle, a Torrico, no me acuerdo qué calle es, y tú veías a Pelé comiendo su churrasco con papas fritas y le tocabas la ventana. Y te saludaba, ¿te acuerdas? Y te saludaba. O sea, eso se ha perdido, ¿no? Pero se ha ganado, obviamente se ha ganado es mucho más democrático el fútbol, hay mucho más acceso de todos los estratos de la sociedad peruana, ¿no? Mira, si tú ves la retira del libro, y quiero que la muestres, la retira de la carátula, es los aficionados de la U asistiendo a Clásico Los Bastonazos en 1928. Con saco y corbata. Con saco y corbata, con Sarita. Eso era el Perú en esos años. Y si tú ves cómo termina el libro, y lo hago a propósito, ves la hinchada actual. Es la hinchada actual, un crisol de razas, ¿no? De todo. Es el Perú de ahora, ¿no? Perú emprendedor, de gente de todas las razas, de todas las etnias, de todas las culturas, ¿no? Entonces creo que eso te resume la pregunta que me has dicho, ¿no? Con dos fotografías, ¿no? Sí, clarísimo. Me piden antes de continuar a todo aquel que esté interesado en el libro, en el Más Campeón, información sobre él, adquirirlo, contactarse con el número 978-414-414, repito, 978-414-414. Sigamos un poquito con esto de la filosofía de ser hincha de Universitario. 100 años tienen que haber sembrado algún tipo de raíz, vamos a decir, en el sentimiento del peruano en general. Se puede ser hincha de otro club, cada club tiene su propia característica y su propia filosofía de vida y su propia forma de ver no solamente el fútbol, sino de ver el país. Acabas de escribir hace un momento la filosofía de la U aplicada a tu circunstancia personal y además aplicada al país. La U ha conseguido en estos últimos meses no solamente la alegría para su vasta hinchada de ser campeón el año pasado y además de conseguir el torneo de apertura de este año, pero está generando con esta nueva administración una especie de revolución interna en el sentido de que la gestión y el manejo del club empieza a dar sus frutos, no solamente en fútbol, sino en otras disciplinas deportivas. No solamente eso, hay una incidencia directa también en el ánimo interno del estadio monumental. Y constituye un desafío además hacer extensiva esa filosofía al perímetro y a las afueras del estadio para entender que la U es una filosofía de paz, de armonía, de pasión, es cierto, pero que no debe desbordarse en otro tipo de circunstancias que después tengamos que lamentar. ¿Crees tú, porque yo lo creo además, que la U puede servir como instrumento para conseguir este tipo de cosas? Es decir, pacificar, socializar mejor a la gente a través de la pasión del fútbol. ¿Crees tú que podría constituirse como una política de Estado? Por supuesto, Miguel Ángel. Yo invoco al hincha de Universitario de Deportes a actuar con mesura, ¿no? Alentar a nuestro equipo y no fijarse en el rival, no tener actitudes violentas, porque eso no nos conduce a nada, ¿no? Y cuando me refiero, nosotros debemos estar pendientes en nuestro equipo, en cómo va nuestro equipo. Si hay críticas, criticarlo, ¿no? Y no es rival, o sea, el rival a nosotros no nos interesa. Más bien son los rivales que siempre están pendientes de nosotros. A ellos dejarle esas actitudes mezquinas, ¿no? Entonces, yo sí invocaría al buen comportamiento del hincha, que puede cantar, puede bailar, puede gritar, puede estar con su bombo, pero siempre con una actitud no violenta, ¿no? Para que pueda el hincha universitario ir con su mujer y con sus menores hijos. ¿Qué es lo que está pasando ahora en el estadio? ¿Qué es lo que está ganando Habría ahora? que hacer extensiva esa circunstancia a la periferia, es decir, en las calles. Por supuesto, por supuesto. Creo que sería bueno que el club haga una campaña con esa finalidad
porque eso va a ayudar muchísimo, no solamente a Universitario de Deportes, sino al fútbol en general, ¿no? Así es. Que se contagie esa actitud, ¿no? Y además le suma la imagen propia de la institución, porque fortalece la imagen, la idea de una institución seria, propositiva, proactiva y que le suma al país. Por supuesto. Eso sería increíblemente útil y fantástico poder hacerlo. Es simplemente, quizás haga falta una coordinación, una interacción con las autoridades de turno para poder cristalizar una idea de este tipo. Se nos va el tiempo, pero no quiero dejar de preguntarte, Antenor, ¿qué expectativas para la U este año? ¿Qué expectativas para la U en el futuro? Bueno, este año que campeonemos, campeones nacionales en nuestro centenario, creo que vamos por buen camino. Aunque en los últimos partidos hemos estado con sustos. Y constituirnos solamente a nivel futbolístico, como lo hemos conversado hace un rato, sino como institución, ¿no? Como institución que pregona valores desde su fundación, valores que condicen con nuestro origen, ¿no? Académico, nuestro origen de aporte a la sociedad, ¿no? Yo creo que sí. Sí, no, la U tenía una proyección internacional hace algunos años que quizás se perdió un poco con el tiempo y que empieza la U a recomponer y a recuperar actualmente. ¿Cómo ves la U de cara a las competencias internacionales? Hablando estrictamente de fútbol. Es una deuda que la tenemos hace bastante tiempo. La U desde el año 75 que no reedita una actuación tan buena, una semifinal, así es. Y no solamente, yo creo que tiene que ver con todo el fútbol peruano, no solamente es la U, ¿no? Es el mal momento del fútbol peruano en estos últimos 40 años, ¿no? Esta crisis que nos llegó y que en otros países pues nos sacaron ventaja, ¿no? Países como Ecuador, como Bolivia, como Venezuela, o mismo Colombia, que para nosotros eran pan comido cuando jugábamos contra esos clubes, sí, pues. ¿No? Entonces hay que invertir mucho en menores. Yo soy un convencido de que la formación en menores nos va a sacar del abismo. Lo que pasa es que son políticas de largo plazo y que no se aplican porque no vas a tener resultados inmediatos, ¿no? ¿Qué sientes tú cuando ves a un medallista olímpico como Stefano Pesquera lucir su medalla de bronce y decir al mismo tiempo yo soy hincha de la U? Bueno, una emoción, ¿no? Un tipazo, ¿no? Que nos dé esos lauros y que sea crema, es una doble emoción, ¿no? ¿Es verdad? Es. Sí, una persona buena, creyente, se ve que es un tipazo, ¿no? Él encarna probablemente, no probablemente, decididamente la actitud propia del deportista noble que quiere su disciplina y que lo da todo en la consecución de sus objetivos, que es probablemente la filosofía de la U también. De acuerdo, ojalá que hubieran muchísimos más Pesqueras. Antenor, quiero agradecerte tu presencia. Sé que además tienes un compromiso y me lo dijiste, así que estoy cumpliendo con los minutos que habíamos pactado. Muchísimas gracias por este ejemplar, no sabes lo que significa para mí. Es una joya de verdad de colección. Yo creo que la gente que me está viendo, la gente que mira este manual histórico, porque no solamente es una cronología histórica, sino además una forma de vida detallada ahí a lo largo de toda tu publicación, debería conseguirlo, debería tenerlo en su biblioteca, sobre todo los hinchas de la U. Muchísimas gracias, Antenor, por haber venido, haber aceptado venir esta mañana aquí, y muchas gracias por el libro también. Gracias a ti, Miguel Ángel. Un placer conversar contigo, una persona inteligente y crema a la vez. Muchas gracias, muy amable. Nos vemos en una próxima oportunidad. Amigos,